Hola, muy buenas con todos. En orden de establecer los costos unitarios de los productos a través del tiempo, el sistema MRP presenta un botón de resumen de costos, el cual almacena la variable del costo unitario total en los distintos periodos de tiempo y para los diversos productos que puedan existir. Este botón guarda esta variable cuando ésta haya sido generada. Entonces, continuando con el ejemplo anterior, vamos a guardar el costo unitario total para uno de los artículos en el periodo 8 de enero de 2019 a 30 de enero de 2019. Por lo tanto, nos dirigimos a costos de producción y costo unitario total. Bien, acá vemos el cuadro resumen que va a ser almacenado durante ese periodo para este producto en particular. Entonces, costo de producción, resumen de costos. Nos salta el siguiente mensaje, aceptamos. Como nota importante, se debe decir que las facturas no podrían emitirse sin un costo, pero al momento de hablar sobre los ingresos se detallará con más profundidad este enunciado. En esta hoja electrónica se muestra la distribución de los costos de cada uno de los artículos a través del tiempo. Ahora sí, es fundamental guardar el proyecto. Y nos vemos en el siguiente.